¿Dónde está ese ejercicio que quiero hacer con ustedes? Ya lo perdí. Ya. Dice determinar la fuerza hidrostática y su posición sobre la compuerta. ¿Ya? ¿Cuál es la compuerta? Yo voy a tener una gráfica así. Aquí. Aquí. Voy a tener una compuerta. Acá vamos a ver cómo es esa compuerta. Acá vamos a tener un H igual a 20 metros. Este es un ángulo de 60 grados. Aquí vamos a tener un muro vertical. Prácticamente esto es punteado. Aquí vamos a tener el nivel ¿de qué es esto? De agua. Gama del agua, vamos a considerar 1000 kilocondio metros cúbicos. Bien, pero resulta que la compuerta, aquí vamos a tener un 6 metros de pared. ¿Ya? La compuerta está aquí. Esta es la compuerta que va hasta ahí. Pero esa compuerta tiene esta forma. La compuerta, aquí lo voy a dibujar mejor. La compuerta tiene esta forma que está con amarillo. ¿Ya? Bien. Entonces lo que quiere determinar es la fuerza hidrostática que actúa aquí, perpendicular siempre, y cuánto vale su HCP.
¿Ya? Bien. Esa compuerta me dice que desde aquí hasta aquí tiene 1,20. De aquí hasta aquí también tiene 1,20. Esto de aquí es 1,20, lo de dentro. Y de aquí hasta acá tiene 6 metros. Esta base tiene 2 metros. Entonces, nosotros vamos a sacar con relación, este va a ser mi eje X, ¿ya? Para poder sacar cuánto vale mi Y sub CP, que es lo que me interesa. Bien, sabemos que la fuerza hidrostática, esa FH, es gamma del líquido, HCG, por el área de la compuerta. ¿Ya? Entonces, vamos empezando. Había oído harto, sí. Ya, hasta ahí, todo claro, ¿no ves? ¿De qué se trata? Aquí tenemos, todo esto es agua. ¿Ya? Agua. ¿Ya? Que está actuando sobre esa compuerta que tiene la forma casi de un rectángulo, pero que no es rectángulo, no tiene sus cortes. Bien. Vamos a decir que aquí yo tengo al triángulo. Y lo vamos a hacer al revés mejor. Aquí el triángulo tiene esta forma. Esto es 2. Esto es 1,20. Entonces, el área del triángulo es igual a un medio de 2 metros por 1,20. Entonces, tiene 1,20 de área. Metros cuadrados. Fíjense, el área de ese cuadrado de ahí tiene 1,20, acá tiene 1,20. Entonces el área del cuadrado va a ser igual a 1,20 por 1,20. ¿Cuánto sería eso? Si me ayudan, por favor. ¿Alguien, por favor, que me esté ayudando? 1,44, hija. 1,44 metros. Bien. Ahora, el área, ese es el área del cuadrado. El área del rectángulo tiene 2 metros por 7,20. ¿Cuánto es eso? 14,4. 14,4 metros cuadrados. Bien. El área de la compuerta, entonces, porque eso es lo que yo me refiero. Va a ser 14,4 menos 1,20 menos 1,44. 11,76. 11,76 metros cuadrados. El área de la compuerta. Bien. Pero ahora vamos a otro punto importante, que sería el HCG. ¿Ya? Lo vamos a poner vertical ahí para
si este es mi eje X, a ver, más abajo, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo mi eje X, que es este de aquí, que está inclinado. Acá tengo una distancia que no la conozco, pero ahorita lo vamos a ver. Yo tengo mi compuerta de esta forma. Acá tengo mi rectángulo, aquí tengo mi triángulo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo encuentro la distancia al centro de gravedad? ¿Ya? Lo primero que tengo que encontrar es cuánto vale esta distancia de aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale esta distancia? Esta distancia de aquí. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi triángulo ahí. Esa es mi fórmula principal. Este es el que lo vamos a hacer más chiquitito. ¿Ya? Yo tengo aquí que estos son 6 metros. Tengo el ángulo aquí, 60 grados. Esto es L. Entonces el seno de 60 grados es igual a 6 sobre L. L es igual 6,93 de ahí. 6, 60, 6,93. 93. Entonces este valor es 6,93 metros. ¿Ya? Lo que yo quiero encontrar es ese HCG. Este es 6,93. Bien. Voy a tener esto de aquí, que yo le voy a llamar el Y1. ¿Ya? Y1. Que sería la distancia del el eje de referencia, que sería 6,93, más al centro de gravedad aquí. 1/3 de la altura de la compuerta, ya que es triangular. 1/3 de De la altura de la compuerta, porque es triangular. 1,20, ¿no ven? Ya, ¿cuánto sería ese valor? ¿Cuánto sería ese valor, por favor? $7,33. 7,33. Bien. El Y2, ¿cómo calculo ese Y2? Sabemos que de aquí a aquí hay 6, 7, 20. Yo tengo que llegar aquí justo. Sería 6,93 más el 720 menos, como esto es también 1,20, 1,20 medios, ¿no ves? Yo llego justamente a ese centro de gravedad ahí. ¿Cuánto sería ese valor? $13,53 me sale, ingeniera. 13,53. Bien. Ahora voy a considerar el centro de gravedad de... Aquí vamos a poner el centro de gravedad
Y aquí le voy a poner Y3. ¿Ya? El Y3 vamos a escribir que sería el 6,93 más, estoy considerando de todo el rectángulo, más 720 dividido entre 2. $10.53. 10.53. Bien. Ahora, ¿cómo encuentro el centro de gravedad ya de todo? Porque tengo que tener esto que es el 10.53 y este es negativo, negativo, negativo y este va a ser positivo porque le estoy quitando, ¿no ves? ¿Cómo encuentro el centro de gravedad ahora? El Y sub CG ahora. Va a ser la distancia 7.33 por la distancia del Y1 que sería, ¿cuál sería el área? Por el área 1. 1,2. 1,2. Y ese es negativo, ¿cierto? Bueno, primero vamos a ponerlo el positivo, ¿no? Entonces, que sería el Y3. Sería el positivo 10.53 y el área de todo el rectángulo es 14.4. 14.4 menos 13.53 por esa es el Y2. 1,44. 1.44 menos 7.33 por 1.20, creo que era, ¿no? Sí. Dividido todo entre el área total de la compuerta, que sería 11.76. Entonces, el Y sub CG vale, a ver si lo calculan. Fíjense, estamos calculando el centro de gravedad de solamente, como le estoy quitando el rectángulo y le estoy quitando el cuadrado de abajo, ese ya sería el centro de gravedad de mi figura geométrica. $10,49. Sí, eso sale. 10.49 metros. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya yo puedo calcular acá la fuerza hidrostática gamma del agua por HCG por el área de la compuerta. 1000 kilopondio metros cúbicos por 10,49 metros por el área que sería 11.76. Entonces, esa sería la fuerza hidrostática en kilopondio. ¿Cuánto sale? Me sale 123.362.4, ingeniera. 123.000. 362.4. .4. Perfecto. Entonces, eso sería la fuerza hidrostática. Ay, un ratito. A ver, ¿qué error he cometido ahí?
¿Qué error he cometido? Que lo que yo he calculado aquí, Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Hemos hecho un acuerdo con la licenciada María Angélica, mantenemos nuestra identidad valor, política, mantenemos nuestros colores, hemos hecho una alianza, hemos hecho un pacto con la licenciada María Angélica para, lógicamente, potenciar la candidatura y llevar a... y es un CG. Y la fórmula me dice HCG. A ver, esto no está tan ahí. Espérense un ratito. Me voy a poner más adentrito. Yo calculé el Y sub CG y la fórmula me dice si ese es el centro de gravedad, este es el centro de presiones. ¿Ya? La fórmula me dice el HCG. ¿Ya? Entonces, yo calculé el Y sub CG, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo tengo el Y sub CG, yo voy a tener aquí este que sería 10.49 y esto sería el HCG y esto sería 60 grados. Entonces, ¿cuánto vale el HCG? A ver si me lo calculan. El seno de 60 es igual al HCG sobre 10.49. HCG sería 10.49 por el seno de 60 grados. ¿Cuánto sería? 9,08 sale. 9,08. Entonces aquí tengo 9,08 metros. No me di cuenta. Entonces aquí tengo el HCG 908 metros. Con eso yo calculo la fuerza hidrostática. Sale 106.780.8, ingeniero. 106.000. Sí, 1000 por 908 por ya, 106.000. sí, 780.8. 780 kilopon. Punto 8, ya. 8. Y estos son kilopon y esto es lo que yo estoy preguntando, ¿cierto? Bien. Ingeniera, Ahora, sí, disculpa, a mí me sale 116.188,8. 110, a ver, multiplique 1000 por 908 por 1176, a ver su compañero. Sí, eso me sale. De nuevo. Sale A ver, 106. de nuevo. Está bien. Está bien. Ah, sí, está bien. Ya. Sí. Error. Perfecto. Ahora, ya una vez encontré eso, ¿qué más necesito encontrar, joven? La posición de esa fuerza hidrostática, ¿no veo? Esto, entonces yo estoy encontrando el HCP. Eso es lo que yo necesito. ¿Ya? Ese sería
Esto que está con rojo aquí. Del HCP, lo que quiero. Muy bien, jóvenes. Ese HCP, ¿cómo encontrábamos anteriormente? Con la fórmula H HCG, más el sí, más la momento de inercia inercia, sí, sobre sobre el H HCG de nuevo por el área. de la compuerta. ¿Ya? Bien, ya tenemos todo. Lo único que yo tengo que hacer es encontrar mi momento de inercia. Pero de nuevo lo vamos a dibujar acá para ¿ya? Para sacar ese momento de inercia que es de una figura combinada, ¿cierto? Bien. 720. Ese Y, a ver. A ver. Vamos a poner, exagerando aquí. Este sería el Y3, ¿no? Sabemos que el Y1 valía 7.33. Y eso es negativo porque yo le voy a restar. El Y2 salía 13.53. También es negativo. Y el Y3, la distancia del Y3 sería 10.50 y 10.53. Y ese es positivo. ¿Ya? El área acá, el área 3, que sería el área de la compuerta grande, es 14.4. El área de Y2, 1,44. 1,44. Y del 1, 1,2. 1,2. ¿Ya? Sabemos que el momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual al momento por Steiner con respecto a su centro de gravedad más las distancias al cuadrado por el área, ¿no ven? Pero van a ser ¿cuáles son esas distancias? Justamente, esas distancias son la distancia que hay del centro de gravedad de la figura al centro de gravedad de cada figura geométrica al centro de gravedad de... ¿En qué color lo ponemos? Este. Aquí, ya es rojo, azul, verde, lo vamos a poner. Este es el Y sub CG de toda la figura. ¿Ya? Y tenemos que el Y sub C de toda la figura es 10.49. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar los momentos de inercia. El momento de inercia de la figura 1, que sería del rectángulo, ¿cuánto sería? B por H al cubo sobre 36, creo que es del triángulo. La base vale 2 metros, 1.20 al cubo sobre 36. ¿Cuánto sería ese momento de inercia? Del triángulo. Aquí le vamos a poner este del triángulo, este es del cuadrado,
Y este es del rectángulo. 0,096, ingeniero. 0,096. El momento de inercia de 2, que sería del cuadrado, B por H al cubo sobre 12, que sería 1.20 elevado a la cuarta sobre 12. $0,17. Ese es del rectángulo, del cuadrado, ¿no? 0,17. Bien. Y el momento de inercia del rectángulo, 3, que sería la base que vale 2, y el rectángulo ahí sería 7.20 elevado al cubo sobre 12. Que sería el rectángulo más grande, ¿no ven? $62.2, ingeniero. 62,3. 62.20. 3, 33, ¿cuánto? Punto 20. 1. A 20, ya, entonces. 62,21 me dijeron, ¿no? Estos son metros a la cuarta. Metros a la cuarta. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo calculamos. El momento de inercia general ahí. El momento de inercia con respecto al eje X. Este es positivo, este es negativo y este es negativo, ¿cierto? Ahí voy a tener, a ver, primero vamos a calcular el I3 que es positivo, el IX1 mejor le llamaremos. Que sería el momento de inercia 62.21 más el área 14,4. Y bien, esa distancia va a ser la distancia, esta que está con amarillo, que no se ve, pondremos con este color. Creo que es un poquito más abajito. Esto vale, ¿cuánto valía? 10.53, ¿no? Y el Y sub C había sido más abajito de esto. Aquí lo vamos a poner. Esto es 10.53. Entonces, ¿cuánto va a ser esa distancia que hay de ese punto al centro de gravedad? Que sería el 10.53 menos el 10.49, ¿no ves? Y esa distancia está elevada al cuadrado. ¿Cuánto me sale eso? Prácticamente lo que yo estoy calculando sería esta distancia aquí. Esta de aquí. Que sería la distancia de la figura geométrica grande al centro de gravedad.
El X2 sería 0.17 más el área de 2 que sería 1.44, 10.49 menos el Y2. ¿Cuánto vale el Y2? 3. Menos 13.53, ¿no ve? Esta distancia de aquí es 13.53. 49 elevado al cuadrado. Y el I prácticamente estoy al revés aquí, porque esta es la más grande. Estos son negativos ya. Sería 0,096 más el área, que es 1.20 por el 10.49 menos la distancia que hay. Ahí sería el Y1, 7.33 elevado al cuadrado. El X3 62,23. El X3 vale 32 62,23. a 62,23. Ya. El 2, 13,48. 13 Sí, punto 48. 48. Este va a ser negativo. Y el otro 12,08. 12,08 negativo. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X sería el 62.23 menos 13.48 menos 12.08. Treinta y 66,67. 36,67 metros a la cuarta, ¿cierto? Bien, ese sería el momento de inercia ya con respecto al eje X, ¿cierto? Porque estamos calculando, prácticamente ya sería con respecto al centro de gravedad, ¿no? Al centro de gravedad ya sería directamente, ¿no? Porque estoy tomando en cuenta con respecto al centro de gravedad, ¿qué es lo que se quiere? El momento de inercia con respecto al centro de gravedad de la figura geométrica, ¿no? Entonces voy a tener que el HP sería el HCG más el momento de inercia que he calculado sobre HCG por el área de la compuerta. Entonces el HCP sería el HCG 9,08 más 36.67 sobre, y el área de la compuerta 11,76. 11,76. Entonces ese sería el HCP. 9,42.
Ujú. A ver, un ratito, hay algo que no me concuasa aquí. De nuevo me equivoqué. Fíjense, si yo estoy haciendo ese momento de inercia con respecto a este eje X que estoy tomando, ¿cierto? Y al centro de gravedad. Entonces, lo que yo voy a calcular es el Y sub C P, que vendría a ser el Y sub CG más el momento de inercia ese con respecto al eje X que he calculado, ya que sobre el Y sub CG por el área de la compuerta. ¿Cuánto vale el Y sub CG? $10.49, ¿cierto? Esto es 36.67. 10.49 por 11.76. Entonces lo que estoy calculando es el Y sub CP, porque estoy tomando este eje de referencia, el eje X, que es el eje inclinado, que sería este eje inclinado de acá. Con respecto a ese eje estoy sacando el momento de inercia. Por lo tanto, yo tengo que calcular con este valor de aquí. 10,79 sale, ingeniero. 10,79 metros, ¿no ve? Y si yo quiero el HCP, ya sabemos que esto es 10. Por el seno de 60 sale. Sí, 10.79, 60. Entonces esto es el HCP. Seno de 60 es igual a HCP sobre 10.79. Entonces sería 10.79 por el seno de 60 grados. ¿Cuánto es el 9,34. 9,34? ¿Ya? Entonces, este HCP está calculado, ya está, y esta ya está la posición. ¿Ya? Ya sabemos que esta fuerza yo lo podría haber dejado con el Y sub CP también, ¿no? Esto de aquí es Y sub CP, al centro de presiones. ¿Ya? Bien. Entonces, si la figura es combinada, por favor, ustedes tienen que tomar Steiner, ¿cierto? Para poder hallar los momentos de inercia. ¿De acuerdo? Bien. Esto de aquí es Steiner. ¿Dónde? ¿No es? Eso es con el teorema de Steiner. Bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a hacer algo, no sé si les he compartido acá. Creo que no les he compartido todavía. Un ratingo, déjenme ver un ratingo. Voy a ver si les compartí una teoría. Un momentito. Una teoría que quiero mostrarles. Y a ver si les compartí.
Bien, dice fuerzas hidrostáticas en las presas, dice, ¿no? O muros de contención. Acá vamos a ver que si yo tengo una presa ahí, ¿ya? Aquí la ven dibujada una presa. Acá tengo una fuerza, como ya sabemos calcularla. A ver, esta fuerza, ¿y por qué no me dibuja? Un ratito. No me está permitiendo. A ver, aquí dice, fíjense, la ven esta presa de acá, ¿no ven? Aquí tiene una fuerza hidrostática, ¿no? Aquí tiene esta fuerza, este muro de contención tiene un peso, ¿ya? Y sabemos que esta fuerza hidrostática es, ¿cómo la calculamos esa fuerza hidrostática? ¿Alguien me puede decir cómo la calculamos esa fuerza hidrostática? Ahí hubiera dos tipos de sección, una rectangular y la triangular, ¿no, ingeniero? Claro, pero ese es el cuerpo de la presa, del muro de contención. La fuerza hidrostática, esta que estoy viendo aquí, es la misma que hemos hecho hace rato, el peso específico por HCG por Sí. el área En mojada, donde está ¿cierto? actuando esa fuerza. Sí, el área mojada, ¿cierto? Sí. Bien, dice, las grandes fuerzas hidrostáticas que actúan sobre las presas tienden a producir en las mismas, dice, un deslizamiento horizontal a lo largo de su base. ¿Qué quiere decir? Que pueden deslizarse por esta parte de aquí de abajo. Por esta parte de abajo hay un empuje debido a esta fuerza hidrostática, ¿ya? Entonces, también tienden a volcarla. Si esta fuerza es mayor, o sea, y esto es débil, el cuerpo de la presa, tiende a volcarla sobre este punto que está aquí, ¿ya? Este es el punto de volcamiento de la presa, entonces tiende a levantarla, ¿cierto? Entonces, acá tiene un vuelco alrededor de la arista, dice, de aguas abajo, que se conoce como pie de presa. Entonces, sobre este punto trata de volcar esta arista, entonces, debido a esta fuerza de aquí, ¿ya? Inciso C, la fuerza hidrostática de levantamiento o ascensional que actúa sobre la base de la presa producida por el agua filtrada bajo la misma. Fíjense que aquí puede haber una corriente de agua, aquí debajo, que eso, yo conozco un problema que hubo una vez, hace mucho tiempo atrás, un ingeniero había hecho una piscina, ¿no? Pero resulta que pobre tipo, realmente pobre, ¿no? La hizo su piscina y resulta que abajo había una fuerte corriente de agua. Con el tiempo eso se fue saturando y esa corriente empezó a elevar, a quebrar la base de la piscina, porque realmente ya era muy fuerte la fuerza ascensional y ahí el levantamiento sobre la base, ¿ya? Entonces empezó a requebrajarlo y empezó a quebrarlo y al diablo la piscina, ¿ya? Empezó la filtración que no la pudieron contener realmente, ¿ya? Y no era chiquitita, era nomás, no tan grande, pero era nomás considerable, ¿no? Una inversión realmente que para nosotros nos duele, ¿no? Entonces, ¿a quién vienen y culpan?
al ingeniero, ¿cierto? El ingeniero hizo mal su obra, ¿cierto? Pero a veces nosotros no consideramos, digamos, todos esos aspectos, digamos, por economía, ¿no? Porque a veces no sabemos muy bien, digamos, ver el tipo de suelo donde se está fundando, ¿no? Entonces, realmente hay que ver y ver cómo ponerle atajo un poquito para desviar esas aguas, para poder trabajar con una buena cimentación, ¿cierto? Entonces la levantó. Por eso dice la fuerza de levantamiento ascensional que actúa sobre la base de la presa, producida por el agua filtrado bajo la misma, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar la estabilidad de ese muro de contención, ¿ya? La estabilidad de una presa, entonces, se comprueba, ¿ya? Hemos dicho que hay un deslizamiento y hay un vuelco, ¿cierto? Entonces, vamos a ver más abajito. Aquí hay un resumen, dice verificación al deslizamiento. Entonces, yo puedo verificar ese deslizamiento que dice, aquí tengo una fuerza de seguridad al deslizamiento, que puede ser, que debe ser mayor o igual a 1,5. Entonces, esa fuerza, ese coeficiente de seguridad, ¿de dónde lo encuentro? De la fuerza de resistencia al deslizamiento sobre la fuerza hidrostática. Esta es la fuerza hidrostática, es la fuerza H que nosotros calculamos ahí arriba, ¿ya? Y esta fuerza de resistencia al deslizamiento no es más que el coeficiente que hay entre la base de la presa y el suelo, y ese es un coeficiente de rozamiento. Normalmente encontramos esos coeficientes de rozamiento, a veces vienen tabulados dependiendo del tipo de suelo. No sé si por aquí tengo algunas fuerzas de rozamiento. No sé dónde los metí, pero tenía alguna tablita por ahí. A ver. Dice coeficiente de rozamiento μ. Si una mampostería, arena y grava, el coeficiente de rozamiento es 0,30. Mampostería gruesa, arena y grava es 0,60. Mampostería lisa, dice. Versus arcilla húmeda, 0,20. La mampostería rugosa contra una arcilla húmeda es 0,30. El hormigón ciclópeo, que podemos hacer el cuerpo de la presa como un hormigón ciclópeo, contra arena, grava y grava seca es 0,56. Entonces ahí vamos a tener un mayor coeficiente, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, y eso viene a veces tabulado dependiendo del tipo de terreno que nosotros vamos a hacer la cimentación para nuestra presa, ¿cierto? Entonces, ese μ por P sub M. ¿Qué significa ese P sub M? Ese P sub M es el peso total del muro de contención, ¿ya? Entonces, sería el coeficiente de rozamiento por el peso total del muro de contención sobre la fuerza hidrostática. Entonces, si esto es más pesado, por supuesto, tiene que darme mayor a 1,5. Por lo tanto, debo ver para que no se deslice que el numerador siempre tiene que ser mayor, ¿cierto? Que ese μ por el peso de la presa tiene que darme mayor o igual a 1,5, ¿ya? Entonces, yo me estoy asegurando de que esta presa no se deslice, ¿bien? No haya deslizamiento. Verificación contra el vuelco, ¿ya? Yo tengo un momento estabilizante dividido con un momento volcador. Ese momento volcador, a ver si me voy un poquito más arriba. ¿Ya? Voy a tomarlo con referencia a esta base, ¿ya? A la base de este punto o a un tercio. Por lo general, estas fuerzas van a estar a una base de un tercio, ¿ya? Entonces, fíjense, esta FH por esta distancia de aquí,
sería el momento de volcamiento. Y el momento estabilizante sería este peso multiplicado por esta X, a este punto de aquí, ¿lo ven, no? A este punto. Entonces, ahí tiene que estar contrarrestado este momento volcador con este momento que viene, este va positivo y este va hacia antihorario, ¿no es cierto? Entonces, con referencia a este punto va a ser el peso total del muro, y esta X la conseguimos cuando es combinado, como en este caso, con los centros de gravedad, ¿no ve? De dónde está actuando este peso total del muro. Entonces, yo tengo que encontrar ese X. Para encontrar ese X tengo que encontrar el centro de gravedad de todo este muro, ¿cierto? Entonces, ahí yo tengo que estabilizar esos momentos, ¿no? Y el coeficiente de seguridad dividiendo el momento estabilizador con el momento volcador debe ser mayor o igual a 2, ¿no? Entonces yo debo asegurarme de que mi muro de contención no se vuelque, ¿ya? Nosotros podemos verificar el asentamiento. Aquí, como ustedes ven, nosotros podemos calcular una fuerza resultante entre esta fuerza hidrostática y el peso del muro, ¿ya? Entonces, como esta es vertical y esta horizontal, como hacíamos con las superficies curvas, yo puedo sacar una fuerza resultante. Esa fuerza resultante sí o sí debe pasar para estabilizarme a 1/3 de la base. Ya vamos a ver luego, ¿ya? Entonces, yo voy a tener un sigma que yo voy a calcular, que va a ser esa resultante, que va a ser esta resultante de la fuerza, del momento, de la fuerza hidrostática y del peso del muro, es la fuerza resultante, dividido entre 100 veces la base. ¿Cuál es la base? Es esta base total del muro de contención, ¿ya? Por 1 más menos 6 veces la excentricidad sobre la base. Eso debe ser menor o igual al sigma del terreno para que no haya el asentamiento, ¿ya? Esta es la excentricidad, B es el base del muro de contención en centímetros, dice, para que funcione de esta forma, ¿ya? Y número 4, puedo sacar presión sobre la base de la presa. Se calcula mediante las fórmulas de la flexión. La presión es fuerza sobre área, es igual a más o menos el momento total con respecto al eje X y Y, sobre el momento de inercia con respecto al eje X, más o menos el momento total con respecto a los ejes X y Y, sobre el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, de esa forma estamos calculando fuerza sobre área, la presión que hay sobre la presa, ¿ya? Entonces, son 4 los elementos que nosotros podemos ver para dice, esto es importante, la ecuación de la distribución de presiones, dice, a través de la base de la presa y la resultante actúa dentro del tercio medio de la misma. Estamos diciendo que esto actúa, si yo tengo una base acá, actúa sobre este tercio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esa resultante? Es una reacción que hay del terreno debido al peso de la presa, ¿no? Bien, ese temita más. A ver, ¿qué hora es? 10:30, ¿no? Podemos hacer un ejercicio donde nosotros podemos verificar si se vuelca o no se vuelca, si resiste o no resiste, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un problemita de esto, de las fuerzas hidrostáticas en el muro de contención, y vamos a verificar la estabilidad de ese muro de contención. Vamos a ver que
que no se deslice, que no se vuelque, ¿no? Y si hay una fuerza ascensional tal vez, ¿ya? Bien. Entonces, ya con esto, con esta teoría, ya nosotros completamos recién todo lo que es hidrostática, jóvenes, ¿ya? El próximo capítulo que nosotros vamos a ver es empuje y flotación, que vamos a ver ya hay algo en movimiento ahí, ¿ya? Que prácticamente vamos a tener una superficie sumergida o que flota, ¿ya? Pero ahí vamos a ver también los principios de hidrostática, ¿no? Pero además de eso vamos a ver una fuerza de empuje que llamada fuerza de empuje, que también estamos con la teoría de la hidrostática, ¿ya? En esa misma unidad nosotros vamos a ver movimientos de masas líquidas, como son traslación y rotación sobre un eje. Ahí vamos a ver hidrostática con aceleraciones constantes, porque ya se está moviendo. Sin embargo, acá todavía, cuando nosotros tenemos empuje y flotación, solamente es hidrostática todavía. Pero una hidrostática que puede permitir que baje o suba, o que flote o que se hunda, ¿cierto? Que hay una traslación también ahí, ¿no? Pero en el otro capítulo, como le digo, ya es toda la masa líquida que se traslada con una cierta velocidad constante, con una aceleración constante, ¿ya? Entonces ya hay otro principio, aparte de la hidrostática, hay otro principio que tomamos, que tenemos la aceleración, que es una constante, ¿ya? Y luego vamos a entrar a lo que se llama directamente la hidrodinámica, ¿ya? Entonces, pero en este capítulo, aquí terminamos y el examen está aquí con esta verificación a la estabilidad en muros de contención, ¿ya? Bien, dejo de compartir. Sí, ¿no? Voy a dejar de compartir y voy a compartir por acá y vamos a hacer un ejercicio. Bien, amén de ese ejercicio que teníamos que hacer, no habíamos hecho uno. A ver. Dice, vamos a tener uno más sencillo. Dice, ¿cuál es el valor máximo de H? Siempre que la resultante de las fuerzas que ejerce el líquido y el peso de la presa. Y el peso de la presa no pase del tercio medio de la base. Aquí vamos a tener el peso específico del agua, 1000 kilopascales por metro cúbico, y el peso específico del muro de contención,
O sea, de la presa es 2.800 kilopondio metros cúbicos. ¿Ya? Hemos dicho que el resultante, en lo último que hemos leído, la resultante hemos dicho que no debe pasar el tercio de la base. Aquí tengo mi muro de contención y yo le he puesto así. Acá tengo la base. Esto es 2 metros. Ahí tengo 1 metro. No sé si será de hormigón ciclope o hormigón, qué sé yo, arcilla, no sé. Pero aquí lo más importante es que tengo un gama del muro. ¿Ya? Siempre hay este metro de coronamiento o por lo básico hay mínimo 50 centímetros y esto es agua. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver reflejado acá? Lo que a mí me pide calcular es este H. Yo no tengo ese valor de H. Entonces yo tengo que conseguirlo de tal forma en que yo tenga aquí mi fuerza hidrostática. Aquí voy a tener el peso del muro, ¿no? Esa fuerza hidrostática voy a tener para el volcamiento, voy a tener un punto ahí. Esa fuerza hidrostática de aquí a aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vamos a calcularla por metro de presa, ¿ya? La profundidad es 1 metro de presa. Pero ¿cuánto vale esta altura roja aquí que estoy poniendo? Vamos, jóvenes. ¿A dónde está ese centro de presión de esa fuerza? A 1/3 de la base del... No, a 1/3 de... A H de H. tercio, ¿sí? Sí. H tercio. Bien. Ahora, tiene 1 metro la profundidad de la presa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos esta fuerza, esa F de H? Ya, eso es mucho alto ejercicio. ¿Cómo calculamos ese F de H? Alguien que me diga, vamos jóvenes. Hace ya 2 o 3 clases ya que estamos con ese F de H. ¿Cuánto vale? Peso específico del líquido por HCG Por el área mojada. por el área mojada. Bien. Entonces, vamos a tener 1000 kilopondio. ¿Cuánto vale el HCG de esa presa? Vamos a ver que el área mojada es esta, ¿no ve? Esta fuerza vertical. No tengo que proyectarla por la profundidad, ¿no? Es la profundidad que vale 1 metro, ¿cierto? Pero este HCG, que sería esta de acá, ¿cuánto vale aquí al centro de gravedad? ¿Cuánto vale? Vamos, jóvenes. No, si ustedes se fijan, este es un problema de aplicación ya.
La mitad de H, ingeniero. La mitad de H, H medio. ¿Y cuánto es el área? El área mojada, No H por H. por 1. Entonces esa fuerza hidrostática sería 500 de H cuadrado. No la conozco todavía porque no me da el valor de H. Bien. Ese es número 1. Número 2. ¿Por qué tengo que sacar una fuerza resultante? Dice. La fuerza resultante tiene que pasar por aquí, por el tercio. Dice, no, si yo lo divido entre 3 por aquí, tiene que pasar la fuerza resultante. ¿Ya? O sea, para que contrarreste. Dice, no debe pasar el tercio de la base. Por lo tanto, aquí ya entra en juego también el peso del muro. ¿Ya? ¿Cómo calculo ese peso del muro? ¿Qué fórmula? Peso. A ver, ¿alguien me puede decir cuánto es ese peso? ¿Cuál es la fórmula? ¿Podría ser peso específico por volumen, ingeniero? Exactamente, peso específico del material, del muro, por el volumen, ¿no ven? Entonces, el peso específico del material es 2800. El volumen, ¿cuál es el volumen? El volumen de acá voy a tener un área. A ver, el área va a ser un medio, porque es un triángulo de la base. Y la altura es H más 1 metro, ¿no ves? Elevado al cuadrado por 1 metro de profundidad. ¿Cierto? Ujú. Entonces, esto me quedaría 2800 de H más 1 elevado al cuadrado. Entonces, en resumen, voy a tener la fuerza hidrostática 500 H cuadrado, el peso del muro 2800 de H más 1 elevado al cuadrado. Bien. Si yo tomo, hacemos sumatoria de momento, ya. Yo les dije aquí, yo tengo una base de la presa. La base vale 2 metros. Ya, esta es la base. B. Entonces, su resultante debe pasar por aquí. Es decir, que no pase el tercio, dice la base. ¿Ya? Entonces, si esto vale 2, de aquí a aquí voy a tener B tercio, B tercio, B tercio, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente la resultante pues no es vertical, ¿no? La resultante puede pasar por aquí. Ahí, por ahí tiene que pasar la resultante. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer sumatoria de momentum sobre el punto O. Con respecto a. Entonces,
yo, a ver, un ratingo, vamos a ponernos de acuerdo aquí. Voy a volver a copiar aquí para explicarlo mejor. Fíjense, si yo hago sumatorio de momento con respecto a ese punto, por acá voy a tener una fuerza horizontal. Y por acá voy a tener un peso del muro. ¿Ya? Entonces, prácticamente la resultante debe pasar por ahí, ¿ya? Con respecto a 1. Entonces, ¿cuánto hay la distancia de aquí hasta aquí? ¿Dónde están? ¿Cuánto es esta distancia? Esta distancia de aquí a aquí, ¿cuánto vale? A ver, ¿cuál es el centro de gravedad de ese triángulo? ¿No es cierto que esto es 2/3? ¿Es o no es? 2/3 de la base. Claro, no, es 1/3 de la base, ¿no es? Porque el centro de gravedad está por acá, ¿no? Esta es la base. Sí, sería 1/3 de la base. 1/3, pero B, pero es que B vale 2. Esto X es igual a 1/3 de B, ¿no ve? Y esto es 2/3, que ya yo lo escribí así, ¿ya? Bien, entonces, si yo estoy tomando sumatorio de momento con respecto a esto de acá, esto es 2/3, y esto de aquí yo sé que es H/3, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, si yo tengo sumatoria de momento, voy a tener la fuerza horizontal, ¿cuánto es? H² menos el peso del muro por 2/3 es igual a 0. Entonces la fuerza horizontal es 500H² por H/3 es igual al peso del muro, 2800 por H más 1 al cuadrado ¿Por qué al cuadrado? Ahí es sin el cuadrado, ¿no? H más 1 es sin el cuadrado, ingeniera. El cuadrado, ¿no? Eso ya me estaba pareciendo raro. Es sin el cuadrado eso. ¿Ya? Ya. Entonces sería 1/2 de H más 1 por 2/3, ¿cierto? Entonces, bien. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Yo tengo que encontrar el valor de H, ¿ya? Entonces tengo, si yo esto lo multiplico por 3, 500H al cubo es igual a
2 por 8, 16. 5.600 de H más 1. Bien. Entonces, yo voy a tener 500 H al cubo menos 5.600 de H menos 5.600 igual a 0. Por lo tanto, si usted tiene una calculadorita por ahí, puedo simplificar todo en 300. ¿Podrían meterme ese valor? Como 5H cubo menos 56H menos 56 igual a 0. ¿Alguien tiene alguna maquinita para calcular ese H? Yo no tengo. Ya, entonces, estamos calculando ese valor de H que me estaban pidiendo, ¿cierto? Por eso tengo que estabilizarlo con respecto a este punto de acá. Vamos a saber de que esa fuerza resultante va a pasar por aquí, sí. Esta es la fuerza resultante. Sabemos que la fuerza resultante va a ser la fuerza hidrostática al cuadrado más el peso del muro al cuadrado, ¿ya? Pero como no tengo H, yo después encontrado H, yo puedo sacar cuánto vale la fuerza hidrostática, que es 500 por H. Disculpe, 500, ajá, me sale 3,76 H. ya, perfecto. 3,76 metros, ¿no? Sí, sale Entonces, eso. ya. Entonces, si yo tengo esto de acá, esto es H cuadrado, por lo tanto, la fuerza hidrostática valdría 500 por 3.76 elevado al cuadrado. El peso del muro $2.800 por H más 1 elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener que el peso del muro es igual por 4.76 elevado al cuadrado. Entonces la resultante va a ser la raíz de lo que encontremos ahí. Y esa resultante va a pasar por el tercio de la base. ¿Cuánto sale ahí? Creo que el miércoles vamos a tener que hacer más ejercicio de esto. Porque tenemos que verificar el asentamiento. Después voy a hacer otro ejercicio donde verifiquemos el volcamiento, el asentamiento, saquemos presiones sobre la base. Bien, ¿cuánto sale la fuerza horizontal y el peso del muro? FH me sale 7.068.8.
Y lo De pongo. ahí el peso me sale 13.328. Y la fuerza resultante, o R, me sale 15.086,53. Ya. Yo ahorita no puedo, tengo que tomar un examen enseguida. No puedo, porque me va a llevar más de media hora hacer otro ejercicio. ¿Ya? Este mismo podemos hacerlo, u otro ejercicio donde verifiquemos volcamientos, podemos calcular, por ejemplo, un tanque también, ¿ya? Y veamos si resiste, no resiste. Podríamos sacar algunos problemas más que podría darle, digamos, como tiempo necesario para verificar un tanque, cómo puedo calcular un tanque rectangular. Eso, por ejemplo, es lo más fácil que podemos hacer, digamos, siempre nos vamos a encontrar con calcular un tanque, ya sea para arriba o para abajo, ya, como un cisterna, donde me permite llevar agua a un tanque arriba en un edificio, ¿ya? Entonces tenemos que calcular con qué presiones, cómo voy a calcular, ¿no? La fuerza, digamos, que me van a actuar sobre ese tanque, ¿ya? Entonces, también vamos a poder tener ahí el tiempo necesario para evacuar, para vaciar ese tanque, ¿no? De almacenamiento. ¿Ya? Hay otras cositas que podríamos tomar y eso me va a llevar más de media hora y tengo que tomar examen ahorita. Me van a permitir retirarme, por favor, y tenemos clase el miércoles, ¿no? Sí, ingeniero. El miércoles lo recuperamos. El miércoles, claro, vamos a hacer ejercicio, solamente porque ya no hay más teoría, solo ejercicio, y no le di del práctico esta parte. Vamos a hacerlo los ejercicios aquí nomás en clase, ¿ya? No sé si me irá a dar para que den el examen el viernes, digamos, para que ustedes estén bien preparados, ¿no? Porque no se olviden que tenemos que hacer también, algunos me pidieron de la primera parte, ¿no? De viscosidad. De viscosidad, de capilaridad, tenemos que hacer un poquito más de ejercicio, o ya no tienen problema con eso. Tenemos poquito, ingeniero. Muy bien. Poquito, ya. Entonces, lo vemos el miércoles, ¿ya? Y hay que apuntar algunas cositas importantes todavía que hay acá, ¿ya? Y si no nos alcanza el tiempo de practicar el miércoles, tal vez una clase más. Ya estamos a mitad de mes, ¿no? ¿Hasta cuándo son las clases? Hasta agosto, ingeniero. Pero es hasta agosto, es la entrega de notas, ¿no? Sí, ingeniera, hasta agosto. Sí. Hasta el 15, creo, ¿no? De agosto, ¿no? La entrega de notas, ¿no? Y los feriados del 6 de agosto y todas esas fichas, pues. Sobrado y alcanza. ¿Será que no? Pues, bueno, empuje y flotación de masas líquidas en unas 2 o 3 clases. Lo podemos hacer siempre en lo 3, amplían. ¿ya? Siempre amplían Bueno. a lo último. Ajá. Bueno, de todas maneras, entonces, si no podemos darlo el próximo viernes, lo damos en un día extra. Puede ser sábado, domingo, todavía hay, podemos quedarnos en casa, creo, los domingos, todavía está muy grave el virus. Yo creo que 2 clases más y rendimos en una clase extra el examen. ¿Les parece? Sí, está bien, ingeniera. ¿Ya? Bien. Así todas las dudas que ustedes tengan las vamos a resolver antes del examen. ¿Ya? Bien. Ingeniera, pero el práctico se mantiene nomás para presentar ese mismo día que dijo, ¿no? No, el práctico es pues para el día del examen. ¿Ya? Ah, ya.
Porque justamente lo que yo que quiero es que ya estén haciendo el práctico para que ya el día del examen ya no haya duda, ¿ya? Bueno, Ya. ok. Ya. Entonces, vamos a terminar la clase aquí. Nos vemos el miércoles nomás entonces, ¿ya? Bueno, Sí. ok. Hasta luego.